Bien, bueno, entonces, superando las fallas técnicas, bienvenida nuevamente Carolina, Kelly y Paola. Espero que se encuentren bien. Y vamos entonces a revisar lo concerniente a la evidencia de esta noche, que es la elaboración de bases de datos. La evidencia 4 de esta primera actividad de aprendizaje de la guía 6. ¿Listo? Nosotros tuvimos una primera sesión donde vimos resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización, ¿cierto? ¿Esta evidencia ya la realizaron? ¿Ya la enviaron? ¿Me cuentan, por favor? ¿Sí me escuchan bien? Y para esa evidencia, la evidencia uno que la trabajamos, ¿cuándo fue? El miércoles 9 de abril. Eh, Creo que les compartí el enlace para descargar SAN. Tiene que haber instalado SAN, ¿cierto? ¿Verdad? Para poder crear la base de datos del proyecto formativo, que es el sistema de gestión de citas, ¿no? ¿Eso ya lo tienen listo? ¿Me confirman, porfa? Carolina, Kelly y Paula. Si ya lo instalaron, si ya... Bueno, ¿qué le dice? Yo aún no la revisé, ya que no puedo estar en la clase. Ah, ok. Listo, la grabación está en plataforma para que la revises. Y Paola, Paola si estuvo en la sesión o si no pudo, revisó la grabación, ya realizó la evidencia o todavía no. Ya vienes de otra ya, bien, tú vienes de traslado. ¿De qué ficha? ¿Me recuerdas, porfa? De la 399. Ah, ok, listo, perfecto. Eh, Entonces entiendo que en el Excel que se te compartió con el consolidado de evidencias aprobadas, esta es una de las que tienes aprobadas, por ende no debes de presentarla, ¿correcto? Ok, listo. Bueno, entonces, y ustedes vieron el 10 de abril con el profe Diego Bolaños la creación del modelo entidad-relación y la creación de los objetos de la base de datos, ¿correcto? Ustedes pudieron participar de esa sesión o si no pudieron, revisaron la grabación, cuéntenme, porfa, o están en ello. Bueno, entonces, en plataforma, espérame un momentico, en sesiones en línea en la fase 3 en el mes de abril, la sesión del 9, sí, aquí está la sesión del 9 de abril, para que porfa, y aquí está la sesión del 10 de los objetos de la base de datos, con el profe Diego Bolaño se realizó eso. Y la sesión de bilingüismo, ¿dónde está? Aquí está la grabación. Ujú. Y voy a confirmar a ver si está en la 350. Vamos a ver.
Sí, aquí está la del 9 y la del 10. Aquí están las grabaciones, ¿listo? Entonces, para que porfa los que no pudieron participar en la sesión, pues revisen la grabación y se pongan al tanto en la temática y en la evidencia que deben de presentar. ¿Qué le dice que está en ello? Y Carolina igual, listo. No hay ningún problema. Pues es lo chévere de estos procesos formativos virtuales, pues que son flexibles, ¿no? No son no son tan estrictos, ¿no? O sea, ustedes manejan sus tiempos realmente, ¿no? Lo que sí se les invita es a que pues no se dejen acumular tanta evidencia, ¿no? ¿Vale? Porque si no se les vuelve un dolor de cabeza. Entonces ahí tienen pues a su disposición las grabaciones, las guías, el material de lectura. Yo les compartí material complementario también para que lean. Bueno, hay diversa información, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que viéramos la, la evidencia 4, que es la que vamos a trabajar hoy, que es la de elaboración de bases de datos. Y dice, con base en el documento realizado en la evidencia 3, que supongo todavía no lo han hecho, es decir, la evidencia 3, eh, esto lo debieron ver en la sesión en línea del 10 de abril con el profe Diego Bolaños. Y en esa evidencia, ¿qué se les pide? Dadas las siguientes características del caso propuesto, realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacional, teniendo en cuenta lo visto en el componente formativo, bases de datos no SQL. Eh, Seguir las normas básicas de presentación de un documento, pues la portada, introducción, objetivo. Realice la sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro, placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Realice la sentencia para insertar 5 datos en esa tabla. Realice la sentencia para consultar los datos de esa colección y eso enviarlo en un documento PDF. Ahora, bien, la evidencia 4 que nos pide. Con base en el documento realizado en la evidencia anterior, como les dije, realice la base de datos en MongoDB cumpliendo con las siguientes características: crear una base de datos no SQL, crear la colección de datos llamada parque, inserte 5 documentos en la estructura JSON creada, actualizar los datos del primer y último registro, liste la colección completa, borra el tercer documento de la colección parque y liste la colección de datos completa. Entonces hay que crear una tabla, una colección a través de sentencias no SQL. Pero entonces la pregunta es, ¿ustedes ya revisaron el material de formación que habla de las bases de datos no SQL? Por acá Paula me pregunta, profe, ¿acá se puede trabajar en grupos? Claro que sí, igual que en la ficha anterior. O no sé si cuando estabas en la ficha 399, allá trabajas en grupo o trabajas individual. Cuéntame. Sí, igual, ¿no? O sea, algunas evidencias sí se pueden trabajar en grupo, otras individual. Pero igual es el mismo proceso, ¿no? Ahí la cuestión es que te pongas en contacto con un grupo de trabajo, a ver quién te recibe, pues para que puedas realizar las evidencias que te hacen falta de forma grupal, que tú puedas aportar tu granito de arena a los grupos ya establecidos, ¿no? Entonces, no sé si Carolina o Kelly están trabajando en grupo o están trabajando individual, cuéntenme, porfa. ¿Carolina y Kelly tienen grupo de trabajo o están trabajando de forma individual? ¿Qué le dice individual? Y Carolina, listo. Bueno, pues ya que están
trabajando individual, pues igual hay evidencias que se pueden trabajar de forma grupal. Por ejemplo, esta evidencia que vamos a ver hoy la pueden trabajar en grupo. Y si quieren, ustedes tres pueden conformar un grupo de trabajo. Eh, por el chat se pueden dejar sus números y se ponen de acuerdo y pueden trabajar la evidencia grupo y pues otras evidencias que vamos a ver más adelante también las pueden trabajar de forma grupal, como consideran más cómodo, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo la invitación por si desean, ¿no? Bueno, entonces, pues veamos el material de formación. Vamos a ver qué son las bases de datos no SQL. Ahora miramos cómo descargamos el MongoDB para poder crear bases de datos no SQL. Y pues vamos avanzando. Lo importante es entender de qué se tratan las bases de datos. En este caso, pues no SQL, ¿no? Entonces vamos a ver material de formación. Y aquí está el material. Bases de datos no SQL. Bueno, eh, vamos a ampliar un poquito el texto para que sea más legible. Bien. El almacenamiento de información es muy importante hoy en día, incluso para nosotros y más para las empresas, obviamente, y más en esta era digital, ¿no? Entonces, pues las bases de datos llegaron para quedarse, por así decirlo, y cada día van evolucionando más las bases de datos y hay muchos sistemas gestores de bases de datos que pues permiten el diseño de sistemas de información para administrar la información de una empresa, de una entidad, de un instituto, etcétera. ¿Listo? Ya que cada uno de ellos pues dispone de una cantidad significativa de datos, ¿no? O sea, imagínense en un banco cuántas transacciones debe registrar al día a nivel nacional, una universidad, un hospital, bueno, en fin. Entonces, toda esa información, ¿dónde va a parar? Pues a las bases de datos, ¿no? Los especialistas en análisis de datos elaboran estrategias que pueden ayudar a identificar mejor las necesidades de los clientes y prever riesgos o el comportamiento del mercado. Es por ello que las empresas saben de la importancia de administrar tanta información para sus clientes y del mercado como tal. Por tanto, aparecen nuevas necesidades para las cuales el Big Data es, pues, son bases de datos que contienen millones y millones de registros de información, ¿sí? Eh, Imagínense la información que almacena, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, X, Instagram, ¿sí? YouTube. O sea, imagínense la cantidad de información, los millones y millones de datos que almacenan ese tipo de sistemas, ese tipo de plataformas. Entonces, cuando hablamos de Big Data, es eso. Son bases de datos muy robustas, son muy grandes, que manejan ya millones y millones de datos, y a eso se le considera Big Data, ¿ok? Bueno, y esto hace referencia a la administración de enormes, de millones de datos como tal, grandes volúmenes de información. Y por eso se hace énfasis en volcar los esfuerzos en procesar esa información demasiado grande y dejando de lado los otros aspectos de los datos que en el caso de las bases de datos tradicionales se concentra más en la integridad y no en la repetición de los datos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bases de datos no SQL, es decir, que rompen los esquemas o los paradigmas que venían las bases de datos tradicionales. Una de ellas es ¿no? Dentro de las bases de datos se maneja este criterio, esta normalización, que no haya redundancia o repetición de datos. En cambio acá, en este tipo de bases de datos no SQL, se pueden repetir los datos cuantas veces se desee, ¿sí? Entonces, por eso se llaman así.
porque son bases de datos no SQL, no relacionales. Y por ende, esa integración de los datos y la procura de que no se repitan en una base de datos relacional tradicional, acá se rompe. ¿Listo? Bien. Entonces, no SQL comprende una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico del sistema de gestión de bases de datos relacionales. O sea, difiere en aspectos importantes, siendo el más destacado que no usan SQL como el lenguaje principal para administrar una base de datos. De ahí su nombre, no SQL, o sea, no aplica este lenguaje de consulta estructurado. Los datos almacenados no requieren de estructuras fijas, como tablas normalmente. No soportan operaciones join o de unión, ni garantizan completamente la, el esquema ACID de la información, es decir, que cada dato sea atómico, que sea consistente, que haya un aislamiento y una durabilidad de la información. Eso acá no aplica. Y habitualmente escalan bien horizontalmente, es decir, que pueden ir aumentando la estructura de manera sencilla. Los sistemas no SQL se denominan a veces no solo SQL, para subrayar el hecho de que también pueden soportar lenguajes SQL. ¿Qué significa no SQL? La web 2.0, donde quienes suministran el contenido son los usuarios, trajo grandes necesidades de datos o Big Data e infraestructura tecnológica, principalmente para empresas como Google, como Amazon, como Facebook. Entonces, imagínense las bodegas y la cantidad de servidores que manejan estas plataformas para poder almacenar o sea, trillones de información. Entonces, ellos tuvieron que buscar una solución, una solución alterna, dado que ya las bases de datos relacionales ya se les quedaron cortas, ya no les, ya no les cumplía con los requerimientos y hubo un periodo en que las redes sociales, estoy hablando por allá en el 2010, 2012, hubo un momento en que esos sistemas empezaron a colapsar. Entonces ya uno ingresaba a su perfil y tal, y eso era muy lento el acceso a esas plataformas, porque manejaban un esquema de bases de datos relacional. Entonces, como era tanta información, entonces a partir de eso surgió este concepto y le sirvió como solución a ese problema. Y crearon un modelo de base de datos llamado NoSQL. Y este tipo de bases de datos es precisamente para eso, para manejar o para administrar Big Data o bases de datos con trillones de datos almacenados. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro el concepto? ¿Qué es una base de datos relacional y una base de datos no SQL? ¿Me cuentan por el chat si hasta ahí vamos bien o hay alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Bueno, se definen algunos conceptos técnicos de suma importancia en este tipo de base de datos. La escalabilidad, que es la capacidad que tiene un sistema de información de ser configurado en software y hardware para mejorar la respuesta a las exigencias de los usuarios o nuevas demandas de capacidad de procesamiento y almacenamiento. La escalabilidad horizontal consiste en potenciar el rendimiento de un sistema de información desde un aspecto de mejora global. Entonces, este tipo de bases de datos no SQL es ideal para plataformas con millones de usuarios. El ejemplo, pues redes sociales o también los correos electrónicos, donde la plataforma más utilizada hoy en día pues es Gmail, ¿no? Entonces, un tipo de base de datos relacional para esas plataformas pues ya le quedó corto. Y entonces aplica en esos casos este modelo de base de datos no SQL. ¿Listo? Acá en el proyecto formativo, pues obviamente nuestro sistema de gestión de citas es algo pequeño, no va a manejar trillones de información, obvio no. Por lo tanto, no aplica este tipo de base de datos
Pero la idea de este ejercicio es, o de esta evidencia es que pues entendamos un poco este tipo de base de datos porque ustedes como tecnólogos o tecnólogas pues deben de conocer este tipo de bases de datos que existen en la actualidad, ¿de acuerdo? Bueno, al utilizar el término no SQL, se hace referencia a una base de datos o un tipo de base de datos, sino que es más bien es la definición de un conjunto de tipo de bases de datos que son diferentes de las bases de datos relacionales. La principal diferencia entre las bases de datos no SQL y las tradicionales es que estas primeras o las no SQL emplean una forma de almacenamiento no estructurada o de estructuras diferentes a las tablas, ¿sí? Simplificando la estructura de almacenamiento. Es así como las no SQL o las bases de datos no SQL pueden concentrarse en procesar grandes volúmenes de datos. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que una base de datos como la que estamos trabajando desde la fase uno, que es el sistema de gestión de citas, pues no aplicaría, o sea, no tiene sentido eh, tener o diseñar una estructura no SQL como base de datos para almacenar la información, ¿sí? Pero una plataforma como Facebook, como Gmail y entre otras plataformas que manejan millones de datos, por ejemplo, un banco también que maneja millones de transacciones o de registros de información diarios, pues ya una base de datos relacional le queda corta, se le vuelve lento la aplicación, el sistema, porque un sistema de base de datos, pues su funcionamiento se basa en registro y consulta de información, ¿no? Entonces, entre más información se tenga, pues más difícil o más demorada va a ser la consulta de esos mismos datos almacenados, ¿no? Entonces, con los tipos de base de datos no SQL, no importa qué tanta información se tenga, la velocidad en la consulta de información va a ser igual. ¿Listo? Dado al esquema o a la estructura en la cual fue diseñado este tipo de bases de datos. Bueno, eh, esta pues sería la definición o la comparación entre estas variables, entre los tipos de bases de datos no SQL y una relacional. Entonces el desempeño es alto, el rendimiento es muy alto, la fiabilidad de la información pues sí, lastimosamente es muy pobre y la fiabilidad en una base de datos relacional sigue siendo buena, dado que en las no SQL pues se permite que se repita mucha información, por lo tanto la fiabilidad de esa información almacenada pues no es tan confiable. ¿Listo? Entonces sigue siendo la fiabilidad eh, baja, ¿no? Disponibilidad de la información en ambas es buena. Consistencia de la información, debido a la gran cantidad de datos y la repetición de datos, la consistencia sigue siendo baja en comparación a una base de datos relacional. El almacenamiento de los datos es optimizado para trabajar con Big Data, con millones de datos almacenados. Y en las bases de datos tradicionales o relacionales, pues sigue siendo medianamente buena. Y la estabilidad eh, en ambas es alta, pero en las relacionales es más costosa. Esa es como pues la comparación entre ambas tipos de bases de datos. Bueno, ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que las bases de datos no SQL tienen diferentes tipos de almacenamiento, como el almacén de columnas, documentos, claves, valor de gráficos, objetos, en formato XML y otros modos de tipos de datos. Las bases de datos no SQL de código abierto tienen una implementación rentable económicamente al no requerir licencias, ¿sí? Entonces, esto es freeware o software, software libre, ¿no? Bueno, entonces sigue siendo económico
este tipo de bases de datos a pesar de que permiten la administración de gran cantidad de datos. Y las desventajas de las no SQL eh, es que no admiten funciones o tienen muy pocas funciones de fiabilidad o de integridad de la información de los datos, mientras que las bases de datos sí las tienen. Entonces, por eso la fiabilidad y la consistencia de los datos en las no SQL sigue siendo pobre, pues porque es muy difícil validar la información, dado que no contiene la integralidad de los datos para poder asegurar una consistencia en la información almacenada. Bueno, las bases de datos no SQL no soportan funcionalidades o restricciones de consistencia de los datos para, como les digo, pues manejar la integridad, ¿no? Entonces, es responsabilidad de los desarrolladores de este tipo de sistemas con bases de datos no SQL implementar código propio que permita, en parte, generar restricciones en los datos que se van a almacenar. Pero como tal, la base de datos no lo tiene. Ya se implementa esas restricciones ya es en la parte de programación, mientras que las bases de datos tradicionales en el solo gestor de la base de datos sí permite gestionar la integridad de la información. ¿Listo? Bueno, la falta de integralidad referencial en los datos hace que no sean confiables para realizar transacciones seguras, como en los sistemas bancarios, que sí debe haber una transacción eficaz, segura, fiable. ¿Listo? Donde en ese tipo de sistemas bancarios, pues la integridad de los datos es primordial. ¿Sí? Bueno, entonces esas son algunas de las desventajas. Bueno, acá mm, vamos a ver los tipos de bases de datos no SQL. Dentro de las bases de datos no relacionales se encuentran distintos modelos o tipos de este tipo de base de datos. Entre este grupo de bases de datos no SQL desempeñan funciones de diferentes ambientes en particular y con necesidades también diferentes. Existen algunos tipos más comunes que otros ya que están orientados a documentos por permitir mejor escalabilidad horizontal. Y es que así funcionan estas bases de datos. No son verticales, sino tienen una escalabilidad, una estructura horizontal. Mientras que las bases de datos relacionales sí tienen una estructura vertical, algo parecido a la estructura que maneja Excel, ¿sí? Con filas y columnas, ¿de acuerdo? Pero la estructura como tal es en columnas, es decir, es vertical. Así, así con esa lógica funcionan las bases de datos tradicionales, pero las bases de datos no SQL se invierte el esquema, ya no es su esquema vertical, sino horizontal, ¿listo? Para guardar la información. Bueno, entonces tenemos bases de datos no SQL basadas en clave valor. Las bases de datos basadas en clave valor son un tipo de bases de datos no SQL sencillo, que sirve para insertar y consultar datos. El concepto clave valor significa que los datos se almacenan como una colección de pares clave valor. La clave identifica la forma única de colección y el valor contiene los datos, que se ordenan según la clave. Ejemplo, supóngase que se quiere almacenar los datos de una persona. ¿Cuáles datos? Eh, Como los datos de una persona, pues la cédula o la identificación, nombre, apellidos, correo y entre otros, como el teléfono, eh, el género, bueno, otros daticos. Se necesita guardar los datos para las siguientes personas. Entonces tenemos acá dos ejemplos. Cédula, nombre, apellidos, correo y dos teléfonos. Y tengo otra persona con la cédula, nombre, apellidos y solamente el correo, no tiene teléfono. Se toma la cédula como una especie de clave o identificador para identificar a cada persona. Es decir, la cédula es el identificador único para cada persona y no hay dos personas con una misma cédula, ¿correcto? Entonces, un dato identificador es eso. Es un dato que no se puede repetir. En este caso, la cédula, mientras que el nombre, los apellidos
se pueden repetir en una base de datos, ¿no? Bueno, otro ejemplo, para este tipo de base de datos no SQL en clave de valor. Entonces, ¿cuál es la clave de valor aquí? La cédula, ¿no? Otro ejemplo sería eh, los datos de un carro, ¿no? Como la placa, el modelo, la marca, el tipo de vehículo. Bueno, la base de datos de clave de valor, entonces, sería algo así la forma de almacenarlos, ¿no? La estructura se llama persona y el campo es cédula, ¿no? Entonces, el valor es este número, ¿cierto? Ahora tenemos la clave, que es para la persona con esta cédula y los apellidos, Martínez. La persona, que es el objeto con la clave o el valor de la cédula, y tiene este correo. La persona con esta cédula, con ese teléfono, la persona. Entonces, mire que las bases de datos manejan básicamente dos columnas. ¿Cómo se relacionan los datos? Entonces ya les muestro en este tipo de bases de datos, ¿no? Entonces, mire que esta es la tabla, ¿no? Esta es la tabla o la estructura que se maneja. Esta es la tabla que llamaríamos no SQL, ¿no? No SQL. Entonces, se manejan dos campos, la clave y el valor para esta clave. Ahora, esta tabla se denomina persona y la clave de la cédula es este valor. O sea que este es el valor de la cédula que me identifica una persona. Ahora, voy a crearle el valor a los apellidos. Entonces, ya se modifica la estructura en la clave. Mire. Entonces tenemos que la persona para esta cédula, los apellidos son estos. Ahora, para esta misma persona, el correo es este. Para esta misma persona, el teléfono es este. Para esta otra persona es este. Y incluso, mire que acá ya estoy guardando otros datos, ¿no? Entonces, la estructura de la clave es carro-placa, ¿cierto? Y para registrarle datos a acá ya registré los datos de esta persona y miren cómo se registra, ¿no? Entonces, mire, siempre identificando su clave, ¿no? Ahora, para esta placa, entonces, mire, para esta placa el modelo es este, para esta placa la marca es este. Incluso podríamos agregarle más, precio, por ejemplo, para esta placa el color y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se almacenan los datos en este tipo de bases de datos. ¿Quedó un poco más claro ahí el concepto? Me cuentan, por favor, por el chat si es claro o si hay alguna pregunta. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de base de datos no SQL orientadas a documentos. Bueno, las bases o los sistemas gestores de bases de datos con estas características son denominadas bases de datos documentales. Funcionan en el marco de la definición de un documento. La mayoría de estos sistemas gestores de bases de datos coinciden en cómo se almacena la información, empleando un formato estándar. Los formatos estándares más comunes son JSON, JSON y XML. Se podrán considerar este tipo de formato como el más utilizado en la actualidad. Formato XML, que significa Extensible Markup Language y significa lenguaje de marcado extensible. Es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por la World Wide Web.
utilizado para almacenar datos en forma legible. Proviene del lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos. Algo parecido al HTML, que es lo que permite crear páginas web. Pero los XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí e integrar la información. Bien, entonces, suponga que se desea modelar la información contenida en un correo electrónico. Entonces, esta sería la estructura donde se va a editar el mensaje, el cuerpo del mensaje, el remitente, ¿cierto? Aquí abro el remitente y lo cierro, ¿sí? Aquí pueden ver que el código está tabulado, es decir, para entender qué viene en cada parte del código, esto se llama indentación o tabulación de código. Entonces, ¿qué significa eso? Que este, este cuerpo del mensaje se cierra acá, miren, tiene un cierre aquí. Esta apertura de este mensaje se cierra acá abajo, ¿sí? ¿Y cómo sé que es el cierre? Porque tiene este slash, mire, eso significa cierre en HTML. Mírelo aquí, tenemos la apertura del remitente y aquí está el cierre de ese remitente. ¿Cómo sé que es el cierre? Porque esta, tiene este slash, ¿sí? Entonces, por eso sé que es el cierre de este remitente, es el cierre. Ahora, tengo el cuerpo del destinatario y cierro el destinatario, lo cierro aquí, ¿sí? Y este es el texto. Abro el texto y lo cierro acá, ¿vale? Entonces este es el cuerpo del texto, lo cierro acá. El asunto lo abro aquí, lo cierro acá. Y lo mismo el párrafo, ¿vale? Y aquí entonces yo le doy organización al texto con la indentación o tabulación. ¿Listo? Que no es tan claro cuando usted coloca todo el código alineado acá. Es decir, no hay una, sino que todo el código está aquí alineado, está aquí. Entonces es más difícil entenderlo. Pero cuando usted lo tabula de esta forma, usted entiende la organización del código. Y esto aplica para cualquier lenguaje de programación, la tabulación del código. ¿Listo? ¿Quedó claro esa parte? ¿Me cuentan, por favor? Listo, perfecto. Entonces continuamos. Bueno, entonces, si se quiere modelar una base de datos relacional en este tipo de bases de datos no SQL, seguramente se definiría una tabla personas, ¿no? Con estos atributos, nombre y correo, ¿no? Y una tabla para los correos, si con dos relaciones la tabla persona, una para el remitente y otra para el destinatario. Es decir, con este ejemplo acá, de este código, se podría crear en una base de datos relacional una tabla llamada personas y otra tabla llamada correos, ¿no? Es decir, esto. ¿Sí? ¿Cómo se representaría esto en una tabla? En una tabla, entonces la tabla persona, en una base de datos relacional, la tabla persona, ¿cierto? Con los atributos nombre y correo, y una tabla correo electrónico
¿sí? Correo electrónico con los atributos asunto y el mensaje o el texto del... Ahora, una persona, ¿cuántos correos puede enviar? Muchos, ¿verdad? Pero cada correo lo remite una sola persona. Entonces, esto es un modelo entidad relación, ¿listo? Esto es una base de datos relacional. Pero en lugar de filas, de tener filas en las tablas, cada correo es un archivo con la estructura dada según el ejemplo. Y para eso se tiene el formato JSON. ¿Qué quiere decir? JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation o la estructura JSON. Es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, aunque debido a su amplia adopción como alternativa al formato XML se considera desde el año 2019 en formato independiente. Bueno, entonces, ¿qué maneja el lenguaje o el formato JSON? Cadenas de texto para cada atributo de la tabla. Maneja números, se pueden crear arreglos, que son vectores de datos. ¿Listo? Entonces, ejemplo, en un vector se puede almacenar un nombre, números, eh, los arreglos no es otra cosa que una estructura de datos, es decir, un arreglo es un vector donde en un vector yo puedo almacenar varios datos en cada vector, ¿sí? O un solo dato, ¿vale? Pero esto me identifica un solo valor. Esto se denomina un arreglo, ¿ok? Entonces, un arreglo es una estructura en donde yo puedo almacenar varios datos de diferente tipo. Entonces, yo puedo almacenar aquí el nombre, el teléfono, la dirección, el correo, ¿sí? Para identificar a una sola persona. ¿Listo? Pero esto hace parte de un valor, por ejemplo, de un atributo de una tabla. Eso es lo que se denomina un arreglo como tal. Datos booleanos, pues, cuando ya se manejan datos que solamente soportan unos o ceros o verdadero o falso. Valores nulos y objetos. Son colecciones no ordenadas de pares de la forma nombre-valor, donde el nombre puede ser separado por comas y puesto por corchetes. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, mire la representación de los datos de una persona en un documento. Entonces se tiene eh, el atributo del documento nombre, apellidos, fecha de nacimiento, edad, saldo, los hobbies. Mire que hobbies, esto es que un arreglo, ¿no? Entonces en un solo campo puedo guardar varios datos. Acá el correo sí lo guarda uno solo, pedidos está nulo y los acreedores igual nulo. ¿Listo? Entonces, diga que suponga que el ejemplo, en el ejemplo nos dice, supongo que necesita modelar un menú de una aplicación como se muestra a continuación. Menú archivo con estas opciones, nuevo, abrir, cerrar y guardar. Entonces, mire cómo se representa en XML y su equivalente en JSON. Mire que ambos códigos están identados, pero en XML pues el código es más corto, ¿no? Donde se tiene el archivo de tipo menú y el cuerpo de ese menú, ¿sí? Entonces aquí abre y cierra el cuerpo del menú, aquí abre el menú, aquí lo cierra y ahora sí cada ítem del menú, donde es nuevo, abrir, cerrar y guardar, ¿no? Aquí está. Ahora, ¿cómo se maneja en JSON? ¿Cómo se crea en JSON?
Entonces tenemos la estructura menú, donde abre, y la estructura cierra aquí. ¿Por qué? Porque es el segundo corchete. Mire, el primero es el último en cerrar. El segundo es el penúltimo en cerrar. Tenemos un identificador tipo archivo, un valor y un cuerpo. El cuerpo abre aquí y cerraría acá, ¿cierto? Y aquí ya entramos a mirar los ítems de cada menú, donde aquí abre y aquí cierra esa estructura. Y ahora sí, cada uno de ellos, cada uno de los ítems, donde es nuevo, donde es abrir, donde es cerrar y guardar, cada uno de ellos abre y cierra. Entonces miren que la indentación del código o la tabulación del código permite entenderlo mucho más fácil. Pero siempre en JSON pues se va más código, ¿no? Para estructurar una base de datos. Bueno, entonces tenemos varios sistemas gestor de bases de datos no SQL. Uno es MongoDB, otro es CouchDB, otro es ReventDB, otro es Cassandra, React, Redis, Neo4, Dex y Sun. ¿Listo? Entonces son gestores de bases de datos. El que se recomienda usar es MongoDB. Bueno, entonces acá vamos a ir a la página de MongoDB para descargarlo. Listo, ahí me logué pues con mi correo Gmail y vamos a ver si me permite la descarga, ¿no? No, pero me pide cobro. A ver si por aquí lo podemos descargar.
Debemos ir a Software Community Server. Ok. Mira, como esto lo actualizan tanto, esto ha cambiado un poco respecto a la guía. Ujú. Software. Es que ya la opción de software no está. Vamos a ver si aquí, a ver, en recursos, community, no creo. No, he cambiado la plataforma. Ujú. Vamos a ver si es aquí, a ver. Community server. Aquí está. Les voy a dejar el link para que lo descarguen. El chat, el link directo para que vamos a descargar entonces Windows 64, que es la última versión. Aquí está el archivo. Creo que es que pesa 718 megas. Siempre es pesadito, ¿no? Entonces eso, pues de acuerdo a la velocidad de su internet, pues se va a demorar un poquito. Entonces aquí está descargando el archivo. Claro, miren que él está descargando la versión de 218 megas. Ahorita hacemos la instalación. Espérame que termine la descarga y hacemos ya la instalación del MongoDB. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Para esta evidencia 4 que nos dice la guía, que es la elaboración de las bases de datos, no van a tener en cuenta esto. ¿Qué les voy a recibir yo? Les voy a recibir el ejercicio que está en este material. ¿Listo? Entonces, este ejercicio. Se van a crear esta basecita de datos con estos datos en estructura JSON y eso me lo envían por la evidencia en un PDF
¿Listo? Para que practiquen. eh, y eso es lo que me van a enviar como evidencia, pues para que conozcan un poco de la base, de qué es una base de datos en Mongo. Por acá Paula me dice que es bastante pesado, me tocó borrarlo porque puso lento el computador, ¿sí? Entonces, sí, es pesadito el MongoDB. Entonces, ustedes van a hacer este ejercicio, van a replicarlo, ¿sí? Tal cual como está aquí en el material de formación, tal cual. Y el código me lo envían en un PDF por la plataforma. Y eso les califico como evidencia. Pues esto con el fin de que conozcan un poquito las bases de datos no SQL, pero para el ejercicio práctico, que es el sistema de gestión de citas, pues no vamos a utilizar esta base de datos. Entonces, tan pronto hagan el ejercicio y lo envíen, desinstalan MongoDB, porque sí, sí es pesadito y pone lento a la máquina. Entonces, ¿quedó claro qué les voy a recibir como evidencia? ¿Entendieron un poco mejor el concepto de qué es una base de datos no SQL? Pues no nos vamos a volver expertos, pero pues sí, al menos que entendamos el concepto y la diferencia entre una base de datos relacional, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces me confirman por el chat si quedó claro el concepto y si quedó claro qué me van a presentar como evidencia, por favor. Listo. Bueno, entonces en sus casas descargan el MongoDB, lo instalan. Es muy sencillo, es dar clic en siguiente, siguiente, finalizar. Y hacen el ejercicio con base en el mismo ejercicio que está ahí en el material de formación. ¿Sí? Lo replican y eso es lo que me envían pues en un PDF y ya, con eso, pues para que ustedes tengan la práctica de un manejo de una pequeñita base de datos en no SQL, en MongoDB. Y repito, tan pronto hagan el ejercicio y me lo envíen, desinstalan de su equipo el MongoDB porque efectivamente es un sistema de store pesadito y les va a poner la máquina lenta. Bueno, entonces pues nada, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Pueden reforzar el concepto de no SQL viendo algún video de YouTube para que entiendan mejor la o amplíen un poco mejor pues, el concepto de este tipo de bases de datos. Y pues la idea es que ustedes como tecnólogos pues entiendan el concepto y la diferencia, ¿no? Con las bases de datos relacionales. ¿Listo? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. No sé si hay alguna duda final o si no, pues por hoy pausamos la grabación y les agradezco mucho su participación. ¿No? Entonces, si no hay inquietudes, una feliz noche a todas, que estén muy bien, que descansen y por favor, pues si están atrasaditas en evidencias, pues y en revisión de grabaciones, sáquenle el tiempo pues para que puedan hacer lo que tengan pendiente pronto y no se les acumule más evidencias porque si no va a llegar a un punto en que se les vuelve inmanejable, ¿listo? Entonces, un abrazo, una feliz noche y que estén muy bien. Hasta pronto.